Explicaciones descompuestas. Explicaciones descompuestas. Hola, queridos y queridas escuchas de Explain y bienvenidos a este nuevo episodio de Explicaciones descompuestas, donde todo puede pasar. Y bueno, pues hoy tenemos hace mucho no lo hacíamos, estamos muy contentas. Para los que es su primera vez en Explain Me, les recordamos que es un proyecto que surge con la idea de hacer divulgación o comunicación de la ciencia, como ahora le llamamos Mariana y yo, con una visión distinta. ¿Y cómo? Pues nos interesa generar acercamiento entre la comunidad no científica y la ciencia, conceptos, artículos, investigaciones, pero lo más importante, a que entiendas de fondo cómo se produce el conocimiento y el razonamiento científico. Entonces, bienvenido a tu podcast favorito de ciencia para no científicos. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Paloma? ¿Cómo estás? Pues emocionada por estas explicaciones descompuestas. Me gusta cómo se desenvuelven estos episodios. Ahorita les vamos a explicar bien de qué se trata, si es que no escucharon el pasado. Pero primero quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, a una de nuestras invitadas. Ella es Gloria Delgado. Ella es española, es madrileña, pero de hecho vivió muchos años en México, trabajó en el Instituto de Física de la UNAM. Es física, tiene una licenciatura en física, pero además tiene maestría y doctorado en astrofísica y además está muy metida en toda esta onda de comunicación de la ciencia. Lleva más de 10 años involucrada en la divulgación y comunicación de la ciencia. Y también aquí un shout out a su podcast que es Tras los Fotones. Vayan y escúchenlo, es de astrofísica, entonces ahí van a poder conocer más de su trabajo. Entonces, Gloria, muchísimas gracias por venir acá con nosotros a hacer nuestro segundo episodio de Explicaciones Descompuestas. Pues muchas gracias, Paloma y Mariana. La verdad es que yo muy contenta de estar aquí, inquieta y curiosa, porque es el del teléfono descompuesto. Nosotros lo llamamos teléfono escacharrado en España. ¿Qué? Y era un juego muy divertido, entonces me da mucha curiosidad ver en qué termina. ¿En qué termina cuando lo hacemos con conceptos científicos? Entonces, el teléfono descompuesto, ¿o cómo es? Descacharrado. Descacharrado. Hoy le vamos a llamar teléfono explicaciones descacharradas. Descacharrada. Pues es este juego, al menos que yo creo que es muy conocido de niños, en el que un mensaje se pasa de oído a oído y de voz en voz, y después de varias personas que estuvieron transmitiendo el mensaje, pues vemos cómo se descompuso o no se descompuso, y pues esto vamos a hacer, pero con un concepto de astrofísica, ¿no, Gloria? Que nos vas a explicar. Así es. Okay. Todavía no digo cuál. No, ¿verdad? todavía aguanta. No, es sorpresa. Sí, es sorpresa. Vale. Y pues para pasar y descomponer o no descomponer el mensaje, tenemos otros dos invitados. Primero tenemos a Valeria Cruz. Vale, ¿tú te quieres presentar? Dinos qué haces, eres astrofísica, ¿hay chanchullo aquí? No, para nada. Bueno, pues soy nutrióloga y socióloga. Vamos a ver qué tan bien puedo pasar ese mensaje de astrofísica. Súper. Y por ahí anda también nuestro segundo invitado especial, que es nuestro querido Jonathan. ¿Cómo estás? Cuéntanos tu nombre, edad, ocupación. Ahí sí, tu talla. ¿Qué haces, Jonathan? Hola, ¿cómo están? Pues nada, yo soy economista de profesión, digamos, y trabajo en una compañía que se dedica al área de inversiones. Entonces, pues estoy bastante lejos de tener como chanchullo para poder entender mejor el mensaje. Entonces, espero no descomponerlo, no descachirrarlo, o cómo era tanto. No descachirrarlo. Cualquier tanto. versión es buena. Súper. Entonces, pues, bueno, y el día de hoy, digamos que nuestra tercer participante, que esto pues no hay chanchullo, pero pues tal vez Mariana está más cerca de la ciencia que Valeria y Jonathan, pero ella va a participar también el día de hoy. Como saben, Mariana siempre está del lado de los explicadores y hoy Mariana pues está de aprendiz. Entonces, bueno, ya la conocen, pero ahí va a estar también, a ver, descachirrando cosas. Y entonces Paloma los va a acompañar como maestra de ceremonias en este episodio, los va a guiar y pues sí, yo voy a estar como parte del teléfono descompuesto. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas, esperamos que lo disfruten mucho y pues ¿qué? ¿Empezamos?
Antes de empezar, nada más nos gustaría decirles, y para que los que nos escuchan, las 3 reglas, cómo funciona esto y las 2 reglas básicas de este juego. Gloria, pues ya como lo dijo Mariana, seleccionó un tema científico que sorpresa, ahorita nos va a decir cuál es, y se va a ir explicando entre los invitados de hoy hasta llegar al último participante seleccionado. En este caso, el orden es Valeria, Jonathan, Mariana. Todas las explicaciones nos deben de tomar máximo unos 45 minutos para que nos dé al final del juego, pues que nos platiquen qué entendieron, hacer una sesión de preguntas y respuestas y ver si logramos que se entendió y se explicó bien el tema elegido por Gloria. Las 2 reglas principales de este juego, nada más no interrumpir mientras alguien está haciendo la explicación, porque si no, ahí luego, pues ahí sí se va desconchinflando todo, que esa es otra palabra en español que usamos para eso. Y bueno, cualquier pregunta o duda, pues se hace al final, ¿no? Para que no se distorsione demasiado el mensaje. Entonces, dicho esto, mi querida Gloria, dinos cuál es el tema que elegiste hoy para este teléfono descompuesto. El tema es metalicidad. Metalicidad, ok. Ustedes que nos están escuchando, pues ahí váyanse haciendo ideas, a qué les suena, con qué se comerá eso, de dónde viene, qué onda. Valeria y Jonathan, pues ahí vayan haciendo sus ideas. Entonces le vamos a pedir a Mariana y a Jonathan que pues se vayan. Se salgan porque no pueden escuchar el mensaje. Y ahora sí, Valeria es nuestra primer participante. Ella va a escuchar a Gloria y pues vamos a ver qué onda, cómo va a ir avanzando esto. Entonces, ¿listas? ¿Listos todos? Venga, pues empecemos, Gloria. Muy bien, pues vamos a empezar con la definición así un poco más técnica. Entonces, la metalicidad es la abundancia de metales que hay en un objeto. Con abundancia me refiero a cantidad y con metales en astrofísica nos referimos a cualquier elemento químico que no es hidrógeno ni es helio. Cualquier otro elemento químico es un metal. Entonces, metalicidad se refiere a cuánto hay de cosas que no son hidrógeno y helio en una estrella, un planeta, una galaxia, el espacio que hay entre las estrellas. ¿Por qué es interesante esto de la metalicidad? Porque ha ido cambiando paulatinamente desde el inicio del universo. A lo mejor te suena algo que es el Big Bang, que es cómo comenzó todo, ¿no? Y ahí prácticamente, no ahí, pero un poquito después, los únicos elementos químicos que habían eran hidrógeno y helio. Entonces todo lo demás se tuvo que formar después y se formó o dentro de las estrellas por procesos químicos, o cuando 2 estrellas chocan, o cuando una estrella explota y muere. En cualquiera de esos procesos se forman todo el resto de elementos químicos. Y entonces, como unas estrellas nacen, crecen, se desarrollan, mueren, explotan y contaminan, echan todo al espacio, ahí después se vuelven a formar nuevas estrellas con más metales, más metálicas, más ricas, también se dice. Y entonces esa nueva generación pues ya es más metálica. En resumen, la metalicidad ha ido aumentando desde el Big Bang, que era muy poquita, casi cero, hasta el presente, que es mucho mayor. Y por último, ¿para qué es importante? Aparte de que casi todo lo que está en la tabla periódica que en algún momento estudiamos viene de las estrellas, además, este término, la metalicidad, influye en cómo nacen las estrellas, cómo viven, cómo se forman planetas. Entonces es el típico concepto que cualquier astrónomo necesita conocer a detalle para su investigación. ¡Ay! ¿Qué tal, ¿Qué tal, Vale? ¿Qué te pareció? Ok, creo que siento bastante responsabilidad de ser la primera en pasar el mensaje. Esperemos que pase correctamente. Está súper interesante este tema. Ahí vamos a ir al final. Yo creo que surgieron ahí varias cosas que podría ser bueno discutir. Entonces vamos a llamarle a nuestro querido Johnny. Ahora sí que ring ring para que se regrese al teléfono. Querido Johnny, ¿estás por ahí? Acá anda, ya está de regreso. Y Valeria pues está lista para pasar el mensaje de metalicidad. Entonces, venga, Vale. Metalicidad es un concepto en donde, en astrofísica, que tiene que ver con la abundancia de metales en cualquier objeto, y en astrofísica se le llama metal a todo lo que no sea hidrógeno o helio. Entonces, creo que algo interesante de la metalicidad es que tiene que ver tal vez un poco con el tiempo o con el desarrollo del universo, porque al inicio todo era hidrógeno y helio, y conforme
pues se ha ido desarrollando el universo, la metalicidad aumenta y empieza a haber otros elementos y menos hidrógeno y helio y bueno, también tiene que ver con bueno, de la metalicidad también depende cómo se desarrollan estrellas. Básicamente es eso lo que yo entendí. Ok, perfecto. ¿Qué tal, Johnny? ¿Recibiste bien ese mensaje o hubo ahí un cortocircuito? Pues ahorita lo vamos a comprobar, a ver cómo llega, pero según yo, pues lo explicó bastante bien Val y está, pues me generó como varias cosas. O sea, está interesante ese tema por todo lo que ha pasado a lo mejor en el tiempo, ¿no? Pero veamos. Ok, pues ya está de regreso nuestra última participante, que es Mariana. Y pues ahora Johnny te va a explicar metalicidad en nuestro tercer intento de pasar este mensaje. Entonces, bueno, ya es tercero. Entonces, venga, Johnny. Pues metalicidad, en lo que entiendo, es de alguna manera la cantidad de metales que se tiene en algún cuerpo o en la zona o en lo que tienen los diferentes objetos. Y lo que entendí es que en principio del universo pues había mucho hidrógeno y helio y conforme fue transcurriendo el tiempo fueron agregándose otros elementos, otros materiales que pues, de alguna manera fueron disminuyendo esta capacidad o composición de helio e hidrógeno. ¿Qué más? Eso también es importante para la creación de estrellas. Entonces la metalicidad pues, es como parte fundamental de la vida en lo que ha transcurrido todo el tiempo y obviamente cómo esto se ha conformado o combinado quizá con otros elementos. Ok, entonces ahora yo le paso lo que entendí a Gloria y vamos a cerrar este círculo. La verdad es que no entendí mucho. Para cerrar el círculo, lo que entendí del mensaje de Jonathan es que la metalicidad es la cantidad de metales que existen en, pues me imagino que tal vez un cuerpo, una zona, un lugar, un algo, ¿no? La cantidad de metales que existen. Y por alguna razón que no entendí la relación, la metalicidad está relacionada con el origen del universo donde había hidrógeno y helio y con las estrellas. Muy interesante. Fin. Ok. Bueno, ustedes que nos están escuchando, pues obvio ya vieron cómo fue pasando el mensaje. Si cuéntenos si se fue deformando, si no, qué piensan, qué entendieron ustedes. Y ahora vamos a empezar con esta sesión de preguntas y respuestas. Tal vez valga la pena que Gloria ahorita pues explique nuevamente rápido el término para que Mariana o Johnny o Val, si se quedaron con alguna duda y veamos qué tanto se deformó, ¿no? Y a ver, Gloria, que se quedó escuchando, sí. ¿Cómo piensas que se fue pasando este mensaje? Pues por un lado creo que pasó como la idea clave, ¿no? Metalicidad, cantidad de metales, está bien. Pero faltaron algunos detalles sutiles que hacen que quizás Mariana dice, no entendí por qué de repente esta relación, sí. ¿no? Entonces, una pieza clave es decir que en astrofísica se llama metal a cualquier elemento químico que no es hidrógeno y que no es helio. Cualquier otra cosa es metal. Entonces nos estamos refiriendo a la cantidad de cualquier otra cosa que no es hidrógeno y helio. Y el otro elemento clave es que al inicio del universo lo que había solo era hidrógeno y helio, ¿no? Primero había protones, electrones, no sé qué, y los primeros átomos que se formaron son hidrógeno y helio. Y eso es lo único que se podía formar en el universo así, tal cual, ¿no? Como era entonces. Pero después llegaron las estrellas, y este era el factor importante. Las estrellas, bien sea dentro de ellas, por procesos que ocurren en su interior, o cuando dos estrellas colisionan, o cuando una estrella explota, en esos momentos se forman nuevos elementos químicos. Si no hubiera estrellas, no habría una tabla periódica de más de 100 elementos, solo tendríamos hidrógeno y helio, ¿no? Entonces, la metalicidad tiene sentido cuando aparecen las estrellas, producen todos los elementos químicos y entonces es un parámetro que va aumentando desde casi cero hasta la metalicidad actual, ¿no? Que es un cierto número mucho mayor que el inicial, ¿no? Y luego lo otro que yo comentaba es, bueno, está bien, es interesante, pero ¿por qué nos importa? Pues importa porque dependiendo del valor, la cantidad de metales que hay, esto afecta a que se formen más o menos estrellas, con más masa, con menos masa, que haya más planetas alrededor de una estrella o menos. Entonces es como un parámetro que determina cómo es la vida de una estrella, determina muchos procesos en el universo. Entonces quieres conocerlo para entender mejor qué sucede en el universo.
Bueno, empecemos. Pero primero vamos a darle el micrófono a Vale y a Jonathan. Sí, cuéntenos qué aprendieron, qué les costó más trabajo, cómo se sintieron pasando un mensaje, un tema científico. ¿Habían escuchado algo sobre la metalicidad? ¿Sabían algo sobre eso? Y también cuéntenos si se sienten ya listos para, saliendo de aquí de Explain Me, ir a platicarle a alguien qué es metalicidad. No, pues yo apenado por la destrucción del mensaje que honestamente Val sí lo hizo mejor que yo. Entonces ahí fue un mal filtro, pero muy interesante esto y más bien como inquieto de, pues ahora quise escuchar el podcast, creo que dijeron que tenía Gloria para pues quizá entender un poquito más de estos temas que pues honestamente son parte de, quizá hoy no lo vemos tan parte de la vida, pero pues son fundamental entender eso, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo mucha tarea por hacer. Pero ahorita es cuando, aquí tienes a Gloria para responder muchas de tus preguntas al respecto. Sí, exacto, aprovecha. Pero bueno, pues sí, tu filtro estaba medio roto, Jonathan, pero no importa, o sea, no importa, de esto se trata Explain Me, que aprendan y que no importa que nos demos cuenta cómo recibimos la información y cómo la podemos pasar, ¿no? Para entenderla de una forma mucho mejor. Tú, Vale, ¿cómo te sentiste? ¿Que tienes preguntas, dudas, inquietudes? Yo creo que sí, definitivamente hay que aprender un poco más esto de la comunicación de la ciencia para que los filtros sean mejores. Pero sí, también la verdad creo que me quedé, pues sí, con dudas, con ganas de preguntarle y que Gloria nos platique un poco más de este concepto y de, no sé, de qué implica y qué pueden aprender como gracias a la metalicidad. Yo, a ver, la metalicidad, o sea, en el inicio de los tiempos solo había hidrógeno y helio. Y, o sea, ¿cómo saben eso? ¿Quién sabe? O sea, se me hace complicadísimo. Es ¿cómo se puede lograr entender eso para empezar? Y a partir del hidrógeno y helio, o ya no entendía, y a partir del hidrógeno y helio se fueron formando, ¿o de dónde vinieron las estrellas entonces? Porque la metalicidad viene de las estrellas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo llegaron las estrellas al cuento? Eso ya... Bueno, hay muchas cosas en astrofísica que es como la mejor explicación que tenemos, ¿no? Bueno, en astrofísica y en ciencia en general, ¿no? Con las observaciones que tienes, en unos casos es el laboratorio, reconstruyes, comparas con modelos teóricos o conceptos, ideas que tienes, y comparas y ahí vas construyendo, ¿no? Entonces, por un lado, ahí en astrofísica, claro, lo que observas básicamente es la luz, ¿no? Ahora también hay ondas gravitacionales, pero básicamente es la luz. Entonces, no te llega luz nada más de las estrellas que están muy cerca, ni siquiera de nuestra galaxia o de otras galaxias, sino que es posible llegar a captar luz de casi el momento cuando estaban haciendo el universo, ¿no? No exactamente, pero un poquito después. Y entonces está, por ejemplo, lo que se llama el fondo cósmico de microondas, que tiene un nombre así como exótico, ¿no? Bueno, y finalmente esa luz es como un remanente del Big Bang, ¿no? Es lo primero que somos capaces de ver, y cuando vemos algo en astrofísica, ahí sí ya tenemos muchas herramientas para descomponerlo, triturarlo, analizarlo y extraer todo lo que podemos, ¿no? Entonces, a raíz de ahí podemos saber la temperatura que tenía, por ejemplo, el universo en ese momento y cosas así, ¿no? Entonces, sabemos que bajo determinadas condiciones físicas, es decir, temperatura y densidad, no podía haber nada más que no fueran electrones y protones por ahí sueltos, no podían estar ligados, por ejemplo, no podían formarse núcleos, no podían formarse átomos. Pero en el Big Bang normalmente pensamos como un momento en el que todo estaba muy concentrado y a partir de que algo sucedió, todo se empezó a expandir, ¿no? Ese movimiento de expansión hace que la temperatura y la densidad bajen. Y a partir de ahí es cuando ya las condiciones son más favorables para generar los primeros átomos, que por simplicidad, o sea, el átomo más simple es el hidrógeno. Después es el helio, o sea, es como ir recorriendo la tabla periódica, ¿no? Pero, de nuevo, tienen que darse las condiciones para que se puedan formar átomos o elementos más complejos, y no se daban en ese momento. Pero dijiste algo interesante, Mariana, y es, o sea, las estrellas nos dan la metalicidad, pero solo tenías hidrógeno y helio, entonces, ¿cómo, no? Pues justamente las estrellas
estrellas solo necesitan en realidad hidrógeno. El hidrógeno, bajo condiciones de mucha densidad y temperatura, hace que puedan nacer las estrellas. Al final es un gas que si lo comprimes, porque ya tenías gravedad, lo comprimes, lo calientas y lo comprimir es elevar la densidad, llega un momento que si alcanzas una temperatura determinada de millones de grados, puedes formar una estrella. Una estrella que nada más tiene hidrógeno y un poco de helio, claro, porque es lo que había, no había otra cosa. Entonces, de hecho, las primeras estrellas, las más viejas, digamos, las que se formaron hace más tiempo, casi solo tenían hidrógeno y helio. Eran estrellas de masas muy grandes que ahora ya no se forman, ¿no? Y de nuevo, ¿y cómo sabemos eso? Porque podemos ver estrellas que están en diferentes lugares y que se formaron en diferentes momentos, ¿no? Porque aquí viene algo que es interesante en astrofísica, que mirar lejos es mirar atrás en el tiempo, ¿no? Okay. Cuando estás viendo cosas que están muy, muy lejos, su luz ha tardado mucho tiempo en llegar. Por ejemplo, la luz del Sol tarda en llegar 8 minutos. Si ahora mismo el Sol se apaga, no nos vamos a dar cuenta hasta dentro de 8 minutos. Y esto es el Sol, que está aquí al lado, ¿no? Si nos vamos al otro extremo de la galaxia, pues son cientos de miles de años, ¿no? Y si nos vamos al origen del universo, pues son un montón de miles de millones de años, ¿no? Entonces, cuando miramos objetos que están muy, muy, muy lejos, significa que se formaron hace mucho tiempo en el universo primitivo. Y entonces lo que hacemos es buscar estrellas con mucho hidrógeno y helio y con pocos metales. Y vemos que hay una relación, ¿no? Que las que son más jóvenes, digamos, que se formaron antes, tienen menos metales que las que están ahora. De hecho, hubo todo un debate en una época de dónde vienen los elementos químicos. Hubo un momento que se pensó que se podían haber formado en el universo como el hidrógeno y el helio. Pero, de nuevo, comparando lo que se veía con la teoría que se tenía, no cuadraba, hasta que hubo que decir, no, pues las estrellas mismas han tenido que ser las que dentro produzcan los elementos químicos, y entonces es estudiar si una estrella tiene las condiciones adecuadas dentro, y así es como se fue avanzando, ¿no? Digamos. Y entonces, Gloria, o sea, dices que las primeras estrellas solo tenían hidrógeno y helio, ¿no? O sea, en su mayoría. Y entonces, o sea, los demás elementos, ¿qué onda? O sea, ¿se le fueron ahí pegando en el universo, digamos? ¿O la combinación de hidrógeno y helio formaron otro elemento? Exacto. Y así, me imagino. ¿O cómo es? Justo. Claro, no se podían pegar porque es que no existían. O sea, no es que estuvieran por ahí en algún lugar y no. Es que no existía más que hidrógeno y helio. Pero también diste en el clavo, a raíz hay las reacciones nucleares, ¿no? Que es juntar un átomo con otro elemento, fusión nuclear. Puedes ir, digamos, avanzando en la tabla periódica, ¿no? Tienes hidrógeno, después el de al lado es el helio, después tienes carbono, nitrógeno, oxígeno, bueno, en fin, diferentes elementos. Entonces, con los básicos que son hidrógeno y helio, hay reacciones que te permiten, si tienes, aquí lo clave es tener la temperatura adecuada. Si juntas átomos de hidrógeno, consigues producir helio, que por ejemplo es lo que está haciendo el Sol ahora en su interior, está fabricando más helio a partir de átomos de hidrógeno. Hay después otras estrellas que tienen más masa. Nuestro Sol no va a poder llegar muy lejos en la tabla periódica, pero hay otras estrellas que pueden producir después a partir del helio, carbono, luego nitrógeno, oxígeno, etc. Y si luego te vas como mucho más adelante en la tabla periódica, hay un momento en que ya por fusión nuclear, juntando átomos, ya no puedes producir más elementos porque no te sale rentable. Te cuesta energía en lugar de liberarla. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, hay otros procesos diferentes que son como más exóticos, que puedes capturar neutrones, y en fin. Podemos imaginarnos el interior de una estrella como un montón de partículas diferentes, ¿no? No solo átomos, sino neutrones, positrones, un montón de cosas. Entonces, todo eso a veces puede reaccionar de la manera adecuada como para ir creciendo. Y luego un lugar que es súper eficiente en formar son las explosiones de supernova, que es como mueren algunas estrellas. No será el caso de nuestro Sol, pero las estrellas que son como 20 veces, tienen 20 veces más masa o algo así, al final de su vida explotan. Y en esa explosión se forma, por ejemplo, oro, plata. No tendríamos anillos de oro si no existieran explosiones de supernova. No, pues ya aprendimos de dónde vienen los elementos de la tabla periódica, que yo los odié toda mi prepa. Si yo no tenía idea, no sé ustedes, Vale y Jonathan, si sabían esto. Entonces ya sabemos eso. Tampoco. Ya sabemos de dónde vienen sus joyas. Ay, ¿de dónde vienen? Tu sangre, todo. El calcio, en fin, a mí es una cosa que me produce mucha curiosidad, cómo uno puede vivir en este mundo sin saber de dónde viene el calcio de los huesos. El no sé qué de las rocas. Está ¿no? muy loco. Oye, pero entonces, bueno, entonces, o sea,
las estrellas son ahí como un horno de microondas que van calentando y teniendo las condiciones adecuadas para que diferentes elementos químicos se puedan formar. Entonces, cuando explotan estrellas más grandes, pues todavía se crean otro tipo de condiciones que pueden crear como otras cosas. Pero entonces, bueno, no sé si esta pregunta es muy tonta, pero, o sea, se crean todos estos en el universo y luego como, o sea, ¿por qué nosotros tenemos esos elementos y otros planetas tienen otros elementos? O sea, si nosotros vamos a Saturno, ¿vamos a poder encontrar los mismos elementos o no? Porque aparte, yo como bióloga, que sabemos que el CHOMPS es lo que se necesita para vivir, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Ya ni siquiera me acuerdo qué es. Nitrógeno, fósforo, Nitrógeno y azufre. ¿No? azufre, ¿no? No me acuerdo cuál era. Y entonces, más o menos vamos a encontrar los mismos elementos químicos en todos los planetas de nuestro sistema solar. O sea, normalmente, bueno, como dijiste, se producen en las estrellas o en las explosiones o cuando dos estrellas chocan. Y algo clave que creo que yo no mencioné es que todo eso es lanzado al lo que llamamos el medio interestelar, ¿no? Que es lo que hay en el espacio, digamos, entre estrellas o dentro de las galaxias, ¿no? Y esos lugares son la materia prima para que luego se formen nuevas estrellas. Entonces, en el caso de nuestro sistema solar, nuestra estrella, el Sol, no es una estrella muy vieja de las que se formó al principio del universo, sino que se formaron esas primeras estrellas, murieron, echaron todos sus elementos químicos por ahí al espacio y en algún momento, hace 4.500 millones de años, nuestra estrella nació en un lugar donde había esos elementos químicos ya. Ahora el Sol está fabricando más cantidad, ¿no? Ya no se forman diferentes elementos químicos, que no se puede, ¿no? Pero se forman más. Entonces por eso digo que cada vez la cantidad aumenta. Y a la vez que se formó el Sol, de los restos, ¿no? El 99% del sistema solar en realidad es el Sol. Y ese otro porcentaje son los planetas, más cometas, más rocas, más todo lo que hay ahí. De esos restos se formó todo lo demás. Normalmente lo que hay en la nube después está en los planetas, pero sí es verdad que la proporción puede ser un poco diferente porque hay unos elementos químicos que tienden a estar como más cerca de la estrella, otros están más lejos, entonces por eso los planetas terrestres tienen una composición un poco más parecida entre sí y los gaseosos un poco más entre sí, tienen por ejemplo más helio, más gases de ese tipo, y en los rocosos hay otros, pero en general no vas a encontrar un elemento que no ves en otro lugar y a grandes rasgos dirás son los mismos elementos químicos. Lo que sí cambia es la proporción, que claro, esto hace diferencias, ¿no? Una diferencia de que en un planeta pueda haber vida, por ejemplo, o no pueda haberla, ¿no? O cosas así. Pero digamos, las cartas son las que hay, ¿no? Tienes más o menos. Ok. Vale, ¿y Johnny qué onda? O sea, ¿a poco no tiene ninguna pregunta? Ya me surgieron varias preguntas. A ver, aprovecha. Ok, entonces, por ejemplo, la metalicidad te puede ayudar a determinar como qué tan viejo o nuevo es un cuerpo en el universo. Y con eso me refiero como en dos sentidos. Uno, si por ejemplo se descubre una estrella y se determina cuál es su metalicidad, eso te puede ayudar a decir qué tan vieja o qué tan nueva es en la escala del universo, pero que también qué tan vieja es en su propia vida. ¡Wow! Sí, ya hablas como astrofísica directamente. Integraste el término sí a las dos cosas y justo por eso la metalicidad se puede calcular de diferentes maneras y depende de si es una estrella o es una nube de gas o es una galaxia, pero al final la luz la usas de maneras diferentes porque cada elemento químico te deja una huella que es única en la luz. Si hay oxígeno, tú lo vas a ver de una manera muy concreta en la luz que te llega a una estrella y puedes medir no solo que hay oxígeno, sino cuánto hay, ¿no? Y lo mismo el nitrógeno, helio, entonces no confundes los elementos químicos, ¿no? Puedes. Entonces justo lo que se hace cuando se observa un planeta, una galaxia, lo que sea, es usar esa luz para ver esas huellas que dejan los diferentes elementos químicos y calcular. Una de las primeras cosas, y a veces es la única, es la metalicidad, ¿no? Y con eso, exactamente, por un lado puedes decir, su metalicidad es muy baja, esta estrella tuvo que formarse hace muchísimo tiempo, o su metalicidad es muy alta, tiene muchos metales, ha tenido que formarse hace muy poquito tiempo, ¿no? Casi en el presente. Y por otro lado, dependiendo de, ahí ya sabemos que hay elementos químicos que se forman en una fase de la estrella, hay otros que se forman un poquito después, entonces también podemos tener una cierta idea de en qué fase está. No es tan sencillo como lo estoy contando, pero a grandes rasgos sí es así y es justamente lo que se hace. Oye, Gloria, y digo, anda más rápido
rápido para entender, porque para mí se me hace loquísimo así que digas que pues estudias la luz y como que con eso viajas casi al pasado. O sea, ¿cómo es para los que nos están escuchando? Digo, nunca habíamos tenido una astrofísica, entonces creo que sería padre nada más saber y entender, o sea, que agarras un no sé, un frasco y le haces así a la luz, no sé, o sea, no sé cómo funciona el estudio de la luz, o sea, ¿es todo a través de fórmulas y cosas así o te sientas en un laboratorio y te agarras un telescopio? ¿Cómo funciona? Digo, nada más para entender un poco Sí, muy buena pregunta, porque a veces cuesta, o sea, así cuando uno lo cuenta parece que fuera algo fácil, ¿no? Y Sí, directo, sí. Y no es así. Nuestro laboratorio es el universo, ¿no? No tenemos un lugar al que vamos y cacharreamos o experimentamos, sino que todo está muy lejos, entonces tenemos que ser muy creativos a la hora de diseñar nuestros experimentos, porque a veces ya no hay posibilidad de hacerlo mejor, ¿no? Mandas un telescopio al espacio y si no funciona, pues ya, no funcionó y no vas a mandar otro. Y básicamente hay dos cosas importantes. Una es captar fotones, que son las partículas de luz, ¿no? Entonces lo que quieres es un telescopio, no es capricho que sean telescopios cada vez más grandes, con un diámetro cada vez mayor, es porque tú, cuanto más grande sea tu telescopio, más fotones vas a poder recolectar ahí, ¿no? Y cuando tienes muchos fotones, pues siempre puedes ver mejor las cosas, ver más detalles o ver cosas que están muy lejos, que emiten muy poquita luz, pero si puedes recolectar un montón, pues al final sí lo puedes ver, ¿no? Y esa es la primera parte y por eso telescopios grandes. Y por otro lado, un telescopio por sí solo no sería suficiente para estudiar la luz si no tuviera un instrumento que lo que hace es descomponer la luz como un prisma, ¿no? Un prisma que te descompone la luz en colores, pues se llama espectrógrafo. Es lo mismo, pero en lugar de tener como solo esos poquitos colores, tenemos un rango de colores amplísimo, ¿no? Porque la luz, habrán oído hablar de los rayos X, los ultravioleta, los infrarrojo, son como diferentes colores de la luz, ¿no? Y podemos estudiarlo todos, pero como son muy diferentes entre sí, para cada tipo de luz necesitamos un instrumento muy específico, ¿no? Que me permite estudiar esa luz en detalle. Entonces, idealmente no solo quieres un telescopio muy grande, sino un instrumento para el visible, otro para el infrarrojo, otro para rayos X, otro para no sé qué, ¿no? Entonces, queremos todo. Y una vez que tienes eso es recolectar la luz, descomponerla en colores y esa descomposición directamente pues al final va a tu computadora, donde ahí lo que haces a grandes rasgos es comparar la luz que has recibido, que tiene como pues, una silueta, ¿no? Con siluetas teóricas. Tú en el laboratorio, eso sí, hay físicos de laboratorio que tú tienes un gas de neón, por ejemplo, le haces incidir luz y ves cómo emite el neón, ¿no? O cualquier otro elemento. Y entonces lo que hacemos es comparar. Quiero decir, ahora ya no tienes que comparar porque ya sabes exactamente que si tú ves un rasgo, una curvita en este número de longitud de onda, sabes que eso es neón, ¿no? Pero, digamos, como se hacía inicialmente, como se descubrían nuevos elementos químicos, era viendo algo en un lugar y empezar a buscar con todos los elementos químicos, a ver no, ahí no, este otro, ahí no, este. Y de hecho, una anécdota, hace tiempo, no hace muchos años, se descubrió supuestamente un nuevo elemento que se llamaba nebulium, porque se veía en las nebulosas y no se veía en ningún otro lugar del universo ni de la Tierra. Entonces tenía que ser un elemento químico nuevo. Después lo que se descubrió es que en las nebulosas la densidad es muy muy baja y te permite ver unas emisiones del oxígeno que no se pueden ver en la Tierra, no hay forma de, pero después se comprobó que en realidad no era nebulium, era oxígeno disfrazado, digamos, ya, ¿no? entonces es cosa de estar ahí probando y así, me imagino, y mucha creatividad, como dices. Y entonces, nada más rápido, me quedó la duda de la metalicidad. ¿Cómo dicen? O sea, digamos, ¿cuál es su medida? Dices, por ejemplo, esta estrella tiene una metalicidad, o dos metalicidades, 3, o es como por porcentajes, así de tiene 80% de metalicidad, o ¿cómo es? Puedes decirlo, depende, como en el contexto en el que estás hablando, puedes decir tiene Normalmente la gran mayoría sigue siendo hidrógeno y helio. Aunque ha habido un montón de estrellas en el universo y han fabricado muchos elementos, sigue dominando el hidrógeno y el helio, ¿no? Pero puedes decir tiene un 80% de lo que sea. Normalmente la manera en que se suele decir es hay una escala en la que tú pones la cantidad de átomos de un elemento que te interesa en relación a la cantidad de hidrógeno, porque es el más numeroso. Después, es un cociente, ¿no? ¿Cuántos átomos de, por ejemplo, oxígeno con respecto a los de hidrógeno? Después a eso le sacamos el logaritmo. Es una cosa matemática que en astronomía se usan muchísimo los logaritmos y por suerte puedes usar la calculadora, ¿no? No tienes que calcular nada a mano. Y al final te da un número
que suele estar, digamos, cuando es una metalicidad muy baja, suele ser un valor como de 6, 7. Cuando es una metalicidad muy alta, puede ser 8, 9. Nuestro Sol, por ejemplo, tiene una cantidad de oxígeno de 8.7, más o menos, ¿no? Entonces, esos son los números que, claro, ahora no te dicen nada, pero cuando ya trabajas con ellos y oyes 8, o oyes 7, o oyes, estás un poco habituado, y lo puedes decir como en general, o sea, como la suma de todos los metales, que sería estrictamente metalicidad, o normalmente, o muchas veces se usa para un elemento. La abundancia de oxígeno es tanto, la abundancia de carbono es tanto. Depende de qué quieres estudiar, sino el todo o algún elemento específico por algo particular. Sí, claro, porque ahora que estás explicando eso, o sea, puede ser que, digo, bueno, no sé si sí puede ser, pero puede ser que una estrella tenga hidrógeno, helio y oxígeno. Entonces la metalicidad puede ser muy alta porque tiene mucho oxígeno, que no es hidrógeno ni helio, pero pues puede ser que no tenga nada más, ¿no? Entonces también supongo cómo está conformada la metalicidad, por qué elementos. Claro, normalmente cuando se habla de metalicidad se usa la letra Z, y Z sería la suma de todo lo que no es hidrógeno y helio, ¿no? Y entonces eso pues va a ser un valor que es puede ser 0,0003 o 0,02, por ejemplo. Es algo parecido a la metalicidad del Sol, pero a veces, como dices, te interesa un elemento concreto. O sea, es raro que, por ejemplo, no tenga nada más, porque de nuevo es lo mismo, tendría que haberse formado en un lugar muy raro en el que todos los elementos químicos que se formaron en todas las estrellas en el pasado me echaron a mí ahí el oxígeno, pero nada más. Entonces eso es un poco raro, ¿no? O sea, normalmente sueles tener todos, pero también afecta lo que tú como estrella estás produciendo, ¿no? Y entonces cómo cambias las proporciones al final. Súper. Johnny, ¿tú te surgió alguna duda ahora después de todo este mar de conceptos y de ideas y de cosas? No, pues estoy choqueado y cada vez que pienso en el universo de alguna forma me genera un tipo, no sé si de ansiedad o de algo que es muy difícil comprender a veces, pero lo que quería preguntarle a Gloria era dos cosas. Una, si hay un tipo de, si entendí bien, de relación en cuanto a, supongo que por lo que decías de la densidad y que de alguna manera algunas estrellas también se van muriendo, supongo que eso pasa igual con nuestros cuerpos humanos, ¿no? Con los cuerpos de los seres vivos, en donde hay una degradación de la vida y cómo, no sé cómo explicarlo, espero ser bastante asertivo porque creo que está muy fumada mi pregunta, pero cómo la degradación de la vida de los diferentes cuerpos se puede, no sé cómo decirlo, si mejorar o se puede anticipar. Supongo que nuestra vida, digamos, de promedio de la vida humana, no sé si es promedio, pero bueno, está ahí ronda de los 100, 80, 70, dependiendo años. Tiene que ver mucho con este tema de la metalicidad y cómo quizá si tuviéramos otros elementos dentro de nuestro cuerpo, pudiéramos ayudar al cuerpo a tener una degradación mucho más larga, más sana, más saludable, y se puede relacionar con eso. Y la otra era, pues, si tenía alguna recomendación de algún libro que para principiantes de este tipo de temas sobre la creación del universo y pues, cualquier otro tema. Que me ayude esta ansiedad, dice Johnny. Que me ayude a Súper, bien, Johnny. Tu pregunta, aquí no hay preguntas fumadas, ni tontas, ni nada. Es como decían, no hay preguntas tontas, solo hay no me acuerdo cómo se terminaba esa frase, pero bueno. Pues alguien que no sabe responder, ¿no? A lo mejor. Sí, no, de hecho, de este tipo de preguntas, en principio ingenuas, es donde luego pueden salir cosas muy interesantes, ¿no? Justamente porque además el enfoque de alguien que no se dedica a un tema en particular es como más global o desde otro punto de vista, entonces luego hay cosas muy interesantes. Voy a empezar por la segunda porque es más fácil de recomendar. Yo siempre, no sé si, espero que sí lo conozcan, a Carl Sagan, tiene no solo las series, sino los libros, entonces no es como muy denso, ¿no? En el sentido de que te vaya a dar fórmulas y cosas así, pero es muy inspirador, ¿no? Creo que la mitad de los astrónomos y astrónomas se dedican a eso por haber visto o leído Cosmos, y te da como para pensar y así, ¿no? Y de ahí a lo mejor luego puedes ver qué temas en particular te gustan y buscar cosas más específicas. Y respecto a lo otro, bueno, sí, yo he dicho la metalicidad afecta en todo. Por poner un ejemplo concreto, la metalicidad que tiene una estrella hace que pueda tener más o menos planetas.
a su alrededor. Entonces, no es casual que se busquen un tipo de estrellas muy específico cuando se están buscando planetas, ¿no? Y se busquen parecidos a nuestra estrella y a nuestro planeta y cosas así. Y el impacto que puede tener en nuestra vida, pues más allá de que, como decía, la metalicidad va a hacer que se formen un tipo de estrellas, la metalicidad de la estrella va a hacer que se formen un tipo de planetas y más o menos, entonces todo eso va a permitir que pueda surgir la vida o no. Pero bueno, supongamos que una vez que ya tienes vida, el que nosotros vivamos más o menos tiempo, que es lo que he entendido un poco de la pregunta, tiene que ver con cosas como el estilo de nuestra vida, desde el ejercicio que hacemos, en los alimentos que consumimos, alcohol, tabaco, por supuesto la luz del sol, que ahí podría ser algo que a lo mejor tendríamos algo que ver, y luego los procesos que van ocurriendo en nuestro cuerpo, que creo que ya es más terreno de la medicina, ¿no? Ahí de contrarrestar lo que nosotros los efectos nocivos que nosotros vamos provocando, ¿no? En nuestro cuerpo. Yo lo que creo es que una metalicidad diferente quizás podría hacer que suceda o no la vida en un lugar, o que suceda una vida diferente a la que nosotros conocemos, ¿no? Pero se me hace como un concepto demasiado grande que no puedes afectar así como, ay, si le subo un poquito, le bajo un poquito, ¿no? ¿Cómo afectaría en la vida, ¿no? Y además es como un experimento que es imposible de realizar, o sea, no tenemos otra humanidad que esta, no podemos modificar la metalicidad, ¿no? Entonces yo creo que lo que sin duda puede hacer es que surja o no la vida, y que surja una vida como la que conocemos, o muy probablemente, ¿no? Diferente. Y entonces vivirían más o vivirían menos, ¿no? Y respecto a nosotros poder vivir más, creo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Sabemos que el sol es necesario, pero esa luz ultravioleta también nos hace daño, hay que protegerse. Sabemos que hay que comer, pero si comes ultraprocesados, pues estás metiendo cosas nocivas para el cuerpo. Sabemos que hay que beber determinadas cosas, hay que hacer ejercicio, todo eso. Entonces, ahí yo más veo como otras áreas de la ciencia, ¿no? De la medicina, no tanto de la astrofísica, y que Así como que... O sea, es más relacionado a la creación más que a la duración de vida, digamos. Ok, a la creación sí, sin duda. O sea, y eso es parte de lo que a lo mejor a ti te estresa y a mí me parece romántico incluso, ¿no? Y es que si hubiera habido una combinación, una proporción de elementos químicos un poquito diferente, quizás no estaríamos aquí hoy hablando de esto, o quizás sería algo completamente diferente, ¿no? Los seres que estarían, ¿no? Entonces, sin duda, cada proceso que ha ido teniendo lugar en el universo ha permitido o ha impedido, ¿no? que se forme la vida, ¿no? Entonces, tiene un impacto claro. Y por eso yo digo, para mí es una maravilla como de todas las cosas que podían haber sucedido, al menos en un lugar, ¿no? Y pequeño y diminuto que es en la Tierra, se dieron de la manera adecuada como para que hoy estemos aquí, y no sabemos, ojalá que sí, en algunos otros lugares también, ¿no? Porque no hay un solo canal para la vida. Wow. Sí, eso está muy interesante. Ya el Big Bang te dio los metales, tú decides qué hacer con tus... ¿no? Ya. No, las estrellas te dieron los metales. Las estrellas. El Big Bang te dieron la materia prima. Ok. Había ahí una confusión. ¿Tienes otra pregunta, Vale? Sí, ya me surgieron otro par de preguntas. A ver, échalas. A ver, otra es si los astrofísicos saben, o sea, por lo que nos contaste digamos, del origen del universo ahorita, pues la metalicidad va aumentando. Y si saben si siempre va a seguir aumentando o si llega un punto, o sea, porque estaba pensando que en algún punto, Gloria, mencionaste que se necesitaba como mucha densidad y temperatura para ciertas reacciones nucleares y generar más pues más átomos y más compuestos químicos. Entonces, y por lo que entiendo, la densidad ha ido bajando y el universo se ha ido enfriando. Entonces, si las condiciones ya no son como tan óptimas para este tipo de reacciones, y la metalicidad aún así va a seguir aumentando o no. Pues, de hecho, es buena pregunta, porque la metalicidad aumentó mucho al principio, porque de no haber nada, las primeras estrellas formaron todo, ¿no? Y ya después de ese todo simplemente fue aumentando la cantidad que tenías, ¿no? De cada elemento químico. Y después se ha ido como estabilizando, ¿no? En un cierto, más o menos alrededor de un cierto valor. O sea, sí aumenta, pero aumenta muy poquito en proporción, ¿no? Si va a seguir aumentando, aquí depende de que tengas
a los agentes de aumento, ¿no?, de metales, que son las estrellas. Entonces la realidad es que todavía hay galaxias donde se están formando nuevas estrellas. Entonces mientras se sigan formando nuevas estrellas, podrás tener un poquito más de los elementos químicos que ya existen. También es verdad que hay galaxias donde ya no hay gas, que es lo que necesitas para que se formen estrellas, ¿no? Entonces hay galaxias que ya están pues viejas, ¿no? Entonces ya no forman estrellas, entonces ahí ya no va a aumentar nada. Todavía hay algunas. ¿Y hasta cuándo? Pues esto es un poco también filosófico, porque depende también de qué es lo que va a pasar con el universo, ¿no? Si se va a seguir expandiendo para siempre, si no, si la temperatura, si las condiciones. Entonces, y aquí ya viene un poco de lo cosmológico, ¿no? De si va a expandirse para siempre, si se va a enfriar, si de repente va a retroceder y entonces otra vez se va a comprimir y otra vez todo inicia de nuevo. Y en esto hay un poco de debate al respecto y se siguen haciendo experimentos para entender un poco qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero en principio lo que podemos decir es que por ahora todavía hay estrellas que están naciendo. Por ejemplo, Orión, que seguramente conocen la constelación de Orión, con el cinturón de Orión, la nebulosa Orión, donde están los 3 Reyes Magos, es una región donde ahí esas estrellas se acaban de formar hace unos pocos millones de años, ¿no? Que en realidad es muy poco para una estrella. Entonces todas esas estrellas cuando mueran pues van a lanzar nuevos elementos químicos, ¿no? Y como esa hay un montón. Entonces todavía quedan. Aquí la cosa es que nosotros pensamos como humanos en estos 80, 90 años o 100 que vivimos, en niveles de estrellas pues se habla en millones de años o cientos de millones de años o miles de millones de años, ¿no? Entonces todavía queda, pero no sabemos bien qué pasará. Todavía hay un rato. O sea, nosotros seguro vamos a seguir viendo aumentar la metalicidad, claro. Y la otra pregunta que me surgió tenía que ver un poco con lo que preguntó Mariana hace rato, de tal vez como o sea, nos decías que tienen estos números que indican qué tanta metalicidad tiene un cuerpo, pero si también hay como alguna medida justo de la diversidad de la metalicidad, y si por ejemplo dependiendo de las proporciones de elementos que tenga una estrella, pues saber cómo en qué región está ubicada o algo así. Claro, sí, no necesariamente en qué región está ubicada, pero sí, justo está como el parámetro general, que es este Z, que es la suma de todo, oxígeno, nitrógeno, de todos los elementos químicos de la tabla periódica, menos hidrógeno y helio. Entonces eso te da como el global, ¿no? Y luego está el particular, que es específicamente cuánto de ese Z se debe a oxígeno, a hierro, a níquel, a no sé qué, ¿no? Porque cada elemento químico se forma en un proceso muy específico, en una estrella que tenga una masa muy específica, se formó en un lugar con una metalicidad muy específica. Entonces esos detalles te sirven para saber, por ejemplo, si esa estrella, te puede decir, tiene una masa igual que la del Sol, o 10 veces más, o el 10% de la del Sol. Entonces, sobre todo la metalicidad de lo que te habla es, como decíamos, de si es más, se formó hace mucho o poco tiempo, y de la masa de la estrella, ¿no? Y más bien para saber como que dónde está ahí, en realidad como sueles obtener la luz con un telescopio apuntando a algún lugar, no es tan fácil saber a qué distancia está, pero se puede hacer con la luz, pero en qué lugar, digamos, del cielo sí, porque apuntas, ¿no? Y más o menos puedes reconstruir, ¿no?, dónde está. Pero sí, se usa tanto la metalicidad global, la suma, como lo particular, y dependiendo de a qué te dedicas en específico y qué preguntas son las que quieres responder, vas a usar, por ejemplo, solo el oxígeno, o solo el oro, o solo el tritón, o el criptón, o... Wow, pues... Yo tengo una última pregunta. A ver, pues sí, vamos a cerrar con esta Es para chiquitas. Y ya saben, las preguntas de Mariana son chiquitas. Pero está bien para ir cerrando con esta pregunta, porque si no, imagínense, nos vamos a quedar aquí, podríamos entrevistar a Gloria horas. Millones y de ya años. no habría un segundo episodio con Gloria. Entonces vamos a guardarlo. Pero a ver, venga, Mariana. Ahora que le contestabas a Vale de la información que puedes tener de la estrella y que eso te ayude a estimar masa, por ejemplo, ¿tú dirías que entonces una como de las medidas más importantes que puedes tener de una estrella es la metalicidad, como para poder estudiarla, o no? Sí, claro, sin duda. De hecho, muchas veces a veces es lo único que puedes calcular, y te interesa no solo en sí mismo por tener la metalicidad, sino porque la metalicidad es tan importante en otras cosas que te permite después calcular eso, o la masa, o la edad, o a qué distancia está, o, en fin, diferentes herramientas y aproximaciones, ¿no? Pero es como un punto de partida para luego un montón de cosas. Entonces, el problema es que en una estrella se calcula de manera un poco diferente que en una nube de gas.
y cuando tú tienes una sola estrella también es un poco diferente cuando tienes toda una galaxia. Entonces, a veces hay que hacer como aproximaciones, suposiciones y utilizar herramientas que hacen que al final, por ejemplo, cuando habla una persona que trabaja en estrellas y habla una persona que trabaja en nebulosas, cuando hablan de metalicidad se refieren a cosas diferentes, porque lo calculan de forma diferente y al final, por ejemplo, uno está hablando de oxígeno y el otro está hablando de hierro, porque son los que les importa, ¿no? Pero digo, volviendo en realidad a la pregunta, sí, definitivamente es uno de los parámetros básicos, sobre todo por el impacto que tiene en tantas cosas a nivel de que suceden en el universo y por lo que te permite calcular a partir de la metalicidad. Sí, a partir de ahí, o sea, ¿hay otras formas en las que podrías calcular la masa de una estrella? Podrías, sí, o sea, en realidad, por ejemplo, tú puedes, a partir de la luz también, puedes tener una medida de su brillo, ¿no? Y de su color, ¿no? Que al final es como comparar dos brillos diferentes, ¿no? En dos longitudes diferentes. Entonces, se puede colocar como en una especie de diagrama que se conoce bien y entonces puedes tener una cierta idea de su masa, pero a veces hay lugares donde te cae una estrella y no sabes si es exactamente esa masa con esta metalicidad o esta otra masa con esta otra metalicidad. Y entonces, al final como que sí, puedes tener ideas de masas de otras maneras, pero tener la metalicidad siempre es como una manera de tener la información un poco más precisa, ¿no? Ok, bueno. Aunque no es, obviamente, hay gente que en astronomía, perdón, que no sabe, bueno, sí saben qué es la metalicidad, pero no lo usan nunca porque hacen otro tipo de estudios, ¿no? No digo que sea lo único, pero definitivamente tiene impacto en varias áreas. Ok, pues qué bonito e interesante concepto escogiste. La verdad es que yo comparto la idea de Jonathan, me da mucha ansiedad pensar en el universo. Cuando estuvo Juan Claudio con nosotros también, o sea, sí digo como, ¿cómo no enloquecen de tratar de entender lo que hay afuera, que al menos desde mi punto de vista parece incomprensible? Pero es verdaderamente fascinante. Entonces, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir con tan bonita disposición a explicarnos tan padre y tan bonito, pues un poquito más de astrofísica. Sí, Gloria, muchas gracias. No sé si Valeria y Jonathan tengan comentarios finales de ser los invitados del teléfono descompuesto. No, pues yo bastante, primero agradecido por la invitación y después pues la verdad es que un placer conocer a Gloria, que irradia, no sé si decirme felicidad, pero ¡Qué bonito! Pero sí deja y transmite bastante bien el mensaje. Pues bueno, ya aprendí al menos hoy un concepto más y me quedo un poco más inquieto del universo y espero menos Súper. ansioso. ¿Tú, Val? Sí, pues sí, también, pues muchas gracias por invitarnos, porque sí llegué a este episodio un poco nerviosa a ver qué iba, a la expectativa, a ver de qué iba a pasar, tanto con el concepto como con el teléfono descompuesto, y sí, y fue una muy, muy buena sorpresa. Lo que aprendimos, creo. Qué padre. Episodio. Sí, se puso muy buena esta debatinga, esta mesa de ideas y preguntas. Y como dice Mariana, Gloria, fue un placer tenerte en Explain Me. Esperamos vuelvas muchísimas veces más. La verdad, es muy bonito escucharte y pues creo que nos dejaste a todos un cachito de ti y de metalicidad y del universo. Entonces, para los que nos están escuchando, no olviden escuchar, ahora sí que los que nos escuchan, no olviden escuchar el podcast de Gloria. Ahí búsquenla. Si tienen alguna pregunta, si les quedó todavía más dudas o lo que sea, pueden escribirnos y pues ahí los contactamos con Gloria. No olviden participar. ¿Qué más, Mariana? ¿Qué más me falta? Pues nada más, no sé si Gloria también tenga pensamientos finales acerca de su experiencia en ¿qué? En teléfono desconchinflado, descacharrado, desconchinflado todo. Descachirrado. Sí, yo más que, bueno, quería compartir que en realidad qué bueno que tenemos ansiedad por cosas diferentes, porque a mí me genera más ansiedad entender la humanidad o entender la economía o entender, en fin, otras cosas. Entonces está bien que nos vamos aliviando la ansiedad unos a otros. Y quería pues, felicitarlas, bueno, agradecer la invitación y felicitarlas, Paloma y Mariana, porque me parece una iniciativa súper bonita, pero además divertida, ¿no? De acercar la ciencia y que da mucho que pensar, ¿no? Porque yo al escuchar cómo se estaba transmitiendo y luego al escuchar también las preguntas, también una misma se hace
planteamientos de, esto debería decirlo de esta otra manera, esto no se entiende, esto no sé qué, mira qué punto de vista tan interesante, nunca lo había pensado, ¿no? Entonces, no solo es comunicar la ciencia o la ciencia para quienes no son expertos en ciencia, sino también para la gente que se dedica a ciencia, te permite el lujo de poder dedicar un cierto tiempo a pensar, ¿no? Acerca de cómo la comunicas. ¡Qué gracias! Ay, qué padre ya. Un éxito de programa, entonces. Ajá, sí. Me Muchas emocioné. gracias a todos los involucrados. Síganos, pónganos muchas estrellitas en donde nos puedan poner estrellitas. Síganos en nuestras redes sociales, que es Explain. Hija, Mariana siempre se le olvida, ya saben. O sea, es Explain Me con punto guión bajo en Twitter o Instagram. No sé cuál es cuál. En pero si alguna buscan de las Explain dos. Me nos encuentran. Sí, sí, sí. Y escríbanos a explain.me. Explain.me. No, o sea, Mariana, para promocionarnos ya hubiéramos estado en el hoyo. Acuérdense que el correo es explain.me@gmail.com. Escríbanos para participar como Gloria si quieren venir a Explicaciones Descompuestas o alguno de los formatos que tenemos, a explicar, a compartir su investigación, lo que quieran. Y también si quieren participar como Valeria y Jonathan y aprender algo sobre ciencia, cualquier tema que les interese, nosotros les buscamos una experta o un experto para que se los explique y pues anímense a participar, eso es lo más importante. Y pues así nos despedimos de este súper Explicaciones Descompuestas donde todo puede pasar y nos vemos en el siguiente episodio de Explain Me. Este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos en Instagram @explain.me y en Twitter @explain-me.